Hola mis amigos televidentes. Hoy vamos a tratar varios temas a través de Teleradio América, canales 12 y 45 y todos los cables de la nación dominicana. Tengo que hablar necesariamente de política pura, de la realpolitik. Hay una desesperación inusitada en sectores de la oposición que se engañan a sí mismos. A veces se olvidan que el tiempo pasa como el cóndor y que plátano maduro no vuelve a verde. Como decía José José en su canción, lo pasado ya no me interesa. No se puede volver atrás. Pero hemos visto, por ejemplo, en el llamado padrón de la Fuerza del Pueblo, que encabeza Leonel Fernández, cómo está adulterado, es decir, con nombres que han usurpado del PLD. Me refiero a Abel Martínez, precandidato del PLD, no candidato como hablan muchos medios de comunicación. Se confunde a la gente, a la opinión pública. Todavía puede surgir un precandidato más de aquí al 6 de octubre del próximo año. Él no es legítimamente ni legalmente candidato, pero ahí está en el padrón de la Fuerza del Pueblo y otros más. Hasta tal punto, señores, que sacaron del aire la plataforma de la Fuerza del Pueblo para que no vieran la cantidad de dirigentes importantes del PLD, el Partido Morado, que han sido incluidos como miembros de esa llamada Fuerza del Pueblo. La desesperación, señores, de esta gente que duraron, por lo menos Leonel Fernández, 12 años en el poder, y usted lo ve a muchos de ellos con proyectos personales desesperados. Porque una de las cosas que murió en todo este proceso político a partir de 1996, cuando el Partido Reformista, Balaguer, le levantó la mano a Juan Bosch, a Leonel y a ese grupo, a partir de ahí, hay un PLD antes del 96 y hay uno después del 96. Atajaron a Peña Gómez, combinados reformistas y PLDistas. Pero muchas veces yo me pregunto, dime qué te faltó, Leonel Fernández, que no pudiste concluir en 12 años y quieres volver. ¿En qué escuela o en qué universidad tú estudiaste cómo aprender a gobernar? Me gustaría saberlo. Yo puedo decir que estuve allí con él como amigo desde 1968 cuando llegó al país de Estados Unidos, hasta que fue candidato presidencial en el 96. No vi ninguna escuela que él aprendiera esa profesión de que se cree presidente permanentemente. Pero vemos también cómo Roberto Rosario, que fue presidente de la Junta, que hizo lo que le dio la gana ahí, nunca se ha hecho una auditoría seria en la Junta Central Electoral para determinar cómo manejó tantos recursos económicos. No quiere decir eso que yo lo esté acusando de actos de indelicadeza o corrupción, pero a él le hubiera convenido que eso se diera a la opinión pública. Unos escáneres que compró
39.x millones de dólares, que se dice que no costaban más de 20 millones de dólares, no sirvieron para nada, absolutamente para nada. Están arrumbados ahí en los almacenes de la Junta, que hay que pagar un dineral para almacenar y cuidar esos equipos. Pero al mismo tiempo hay que decir que habló en las elecciones últimas que él participó de 3.000 técnicos que iban a trabajar en todos los colegios electorales y las juntas electorales. Eso nunca se pudo transparentar, ni se pudo comprobar que esos 3.000 técnicos aparecieran. Ese dinero se pagó o no se pagó. Pero así son esos que eran PLD y ahora Fuerza del Pueblo, Verde. Guzmán Fermín, que usted lo escucha hablando de seguridad. Guzmán Fermín, donde el pueblo le puso, no sé si justa o injustamente, el cirujano, cuando estaba depuesto por ahí por San Francisco de Macorís, antes de ser jefe de la Policía Nacional. Los tiros que le daban a los jóvenes eran en las rodillas y en las piernas. Quedaban inválidos. Más de 1.500 muertos en intercambio de disparos en esa época, cuando fue jefe de la Policía Nacional en el gobierno de Leonel Fernández. Pero él fue el que nombró a Arturo del Tiempo coronel de la policía, que luego cuando fue a cortar la cinta de ese edificio Altimar, hasta Leonel estuvo presente ahí cortando esa cinta. Y se dice, de acuerdo a los estudios que hizo en estudio periodístico Nuria Piera, de que le asignaron un apartamento a él y a otros funcionarios. Y todavía tienen la cara dura de estar hablando ante la opinión pública nacional e internacional, porque todo esto se ve a todos los niveles de las redes sociales, televisión, medios de comunicación modernos, y los escritos, radiales y la televisión tradicional. Yo realmente me preocupo, o me debo ocupar, porque realmente, señores, hay gente que piensan que no hay memoria. Si usted se mete a Google, encuentra lo que ha hecho o lo que hizo el régimen de Balaguer, o el de Antonio Guzmán, o el de Jorge Blanco, o el de Hipólito Mejía, Balaguer otra vez, Hipólito Mejía, lo que hizo el régimen de Leonel Fernández, que duró 12 años en el poder, o lo que hizo el gobierno de Danilo Medina, o lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Esa es la mejor medicina para refrescarle la memoria a la gente. Antes la gente bebía fitina. Ay, se me está olvidando hasta donde dejé la llave del vehículo. O a veces hablando por teléfono, digo, ¿y dónde estará mi teléfono? Y te dicen, pero mira, usted está hablando por el teléfono. Ah, se me olvidó. Eso pasa. Eso pasa. A veces el sobreestrés, otros lo llaman inicio de Alzheimer. Ahí hay gente que tiene Alzheimer político. Principalmente en esa oposición que no resiste una auditoría visual la mayoría de su gente. La mayoría estaban desbaratados junto conmigo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y antes de eso en los barrios de la capital luchando contra el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Yo trabajé en Tribuna Democrática desde 1971 por muchos años, cuando realmente había una represión espantosa, la banda anticomunista, la banda colorada, asesinatos de todo aquel que pensaba diferente al régimen del doctor Balaguer de los 12 años.
Entonces, señores, si Leonel se hubiese dedicado a dar charlas o a educar o aquellas cosas buenas que pudo haber hecho en su gobierno, porque hizo cosas buenas, pero también permitió, fue permeable, permitió que mucha gente alrededor de él se hiciera rico de la noche a la mañana sin haberse sacado el premio de la Lotería Nacional, ni tener una herencia. La mayoría andaban en chancleta y terminaron en avioneta y de patineta, mansiones hasta en Miami, en los centros turísticos del país, en marinas, 10 vehículos de alto mega, ¿cómo le llaman eso? Vehículos de 18 y 20 y 30 millones de pesos. Un abuso, una afrenta eso. Pero servir al pueblo para servir al país era la consigna del PLD en ese entonces. Y andaban con un jarrito recogiendo dinero en las esquinas. Ellos vendiendo el periodiquito Vanguardia del Pueblo. Pero, señores, hay que decir que ese progreso ha sido extraordinario. Yo no me opongo al progreso de la gente, de todos los sectores. Ahora, usted, después que era una litera de hombres, cogíamos la guagua de la UAS para poder llegar a nuestros barrios y aparecerse de la noche a la mañana con aviones, helicópteros, las jipetas de alto cilindraje, mansiones. Óyeme, pero eso llora ante la presencia del Señor. Y yo a veces me pregunto, pero uno trabajando tanto tiempo y no ha podido lograr ser millonario, no lo hemos podido hacer. Esa fórmula es la que debe enseñarle el PLD y la Fuerza del Pueblo con sus líderes a la gente, cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Inscribirse en la Fuerza del Pueblo o en el PLD. ¿Eso es lo que le enseñan a la juventud? No, así no. De todas maneras, no todo el mundo está dañado en el PLD. La mayoría de sus dirigentes, un 90% de sus dirigentes medios y de base, son gente buena y honesta. Incluyendo la Fuerza del Pueblo, el 90% de gente buena. Ahora, su cúpula en lo que dice el pueblo, muchos están cuestionados, el llamado paredón moral. Y una mala red echa a perder un ganado. Entonces, señores, el pueblo está harto de políticos simuladores, de políticos mentirosos y además de corruptos. No estoy diciendo en específico que X es corrupto, digo, de la corrupción, sea de los gobiernos pasados y de este gobierno también. El presidente de la República dijo que aquel funcionario que se metiera en rojo va a tener grandes consecuencias. Él ha dicho en su momento, tengo amigos, pero no cómplices. Y uno del fuerte del gobierno de Luis Abinader y de Luis Abinader como presidente es la transparencia, es respeto al erario, al dinero que usted y yo pagamos de impuestos. Es verdad que el PLD hizo muchas obras importantísimas del país, muchas, tanto el gobierno de Leonel Fernández como en el de Danilo Medina. Pero aquí se fue mucho dinero por los aljibes, por las cisternas. Ustedes no se imaginan, yo he escuchado a algunos economistas hasta exagerados, así hablando en Peña, dije, más de 30,000 millones de dólares en 20 años se perdieron. Dirán, bueno, que yo estoy exagerando. Pero miren, es posible que parezca ser una fake news, pero
el progreso de mucha gente de esos sectores es demasiado grande para ser verdad. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar con el PRM, los políticos inmaduros, aquellos que no maduran ni con carburo. Regresamos en un momento con todos ustedes en Baluarte de la Verdad. Adelante, máster. Bueno, he hablado antes de la pausa de los políticos inmaduros, pero me está observando Porfirio Roa e Ivenia Roa. Porfirio está celebrando un año más de vida, en una semana de celebración, con su hermana Agnes Roa, sus hijos, sus amigos. Es una persona sumamente honesta, trabajadora, inteligente, que emigró en el exilio económico dominicano y hoy es un gran profesional insertado en las escuelas dando clases y también en asuntos de contabilidad y asesoría en Incontact. Comportamiento ejemplar, sus hijos todos se han graduado allá con honores y están insertados muy bien en el sector privado. Miren, a veces uno ve a cierta gente. Yo a veces quizás puedo atribuírselo, y no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni sociólogo, lo que soy es politólogo, abogado, comunicador, es a que son inmaduros, que ni con carburo logran esa posición a nivel mental. Y si lo logran, no saben a nada, son insípidos, inodoros, incoloros, porque no permiten que la naturaleza los lleve, el proceso político los lleve a lograr su espacio en su momento determinado. Usted llega a un partido político y en un cuarto semestre de usted llegar, después que ese partido ha sido formado, que ya está en lo que llama el colofón de las elecciones, de ganar las elecciones, y de buenas a primeras usted se presenta a aspirar a ser presidente de ese partido, de la manera institucional, o a desafiar al candidato presidencial de ese partido, que es el presidente de la República, que para todo el mundo no es un secreto que será candidato nueva vez a la reelección. Eso no se ve en Estados Unidos, ni en Europa, cuando hay un presidente, un primer ministro, que la Constitución y las leyes le permiten aspirar de nuevo, nadie lo enfrenta. Pero a esas personas le pasa como a aquellos que se inscriben en una universidad, la Autónoma, la Ucamaima, INTE, etcétera, en medicina o en derecho o en economía, y al cuarto semestre quieren graduarse. Quieren graduarse al vapor, dando un salto en la categoría histórica educacional, cosa que no es posible.
Entonces comienza a provocar a los líderes de ese partido, pero no le hacen caso por suerte, porque lo que quiere es eso, polemizar para tratar de que vamos a rivalizar, a ponerme en el mismo lugar a nivel político, al mismo nivel sintáctico. No, señores, usted no está en capacidad de demostrarle a este país que tiene madurez. Cuando usted se ha dedicado en su vida a meter zancadillas, división, anarquía, guerritas internas en un partido, eso no es fácil de curar. Como dice el pueblo, a perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo. Todo el mundo sabe a qué yo me refiero, no tengo que mencionar su nombre. El otro es un dirigente histórico del PRD, PRM, fundador del PRM, ocupó grandes posiciones de senador, de presidente del Senado, secretario técnico de la presidencia en su momento, asesor de la CDE en el gobierno de Danilo Medina, y se le ofreció un cargo importante en el sector eléctrico, lo rechazó y se ha dedicado a tirar dardos envenenados a su partido, a su presidente, a la organización que él ayudó a fundar, que trabajó. Ese sí es verdad que se fajó históricamente. Pero no sé si es que habrá perdido la chaveta. No se ubica. Últimamente no estoy viendo en ese discurso tan sistemático. Parece ser que los que lo están aconsejando a su edad debería estar dando resultados. Eso me imagino. De todas maneras, él tiene sus méritos ganados en el PRD y en el PRM. Tiene defectos y virtudes como todo el mundo. Nadie es perfecto en esta vida. Pero mi exhortación a esa figura, me refiero a Ramón Alburquerque, es que aterrice y entienda que no puede mostrar ese egoísmo y esa envidia contra el presidente de la República, faltándole el respeto, tampoco a querer aspirar a esa posición, aunque está en el derecho de hacerlo. Pero no tiene sentido común. Es que no tiene olfato para darse cuenta de que no está bien encaminado. De todas maneras, existe el perdón, como decía el doctor Peña Gómez, yo lo perdono a él. No comparto la mayoría de sus ideas, pero ha estado muy errático. Pero ese es su derecho a suicidarse políticamente. Hay un artículo 0, es invisible, como dice el doctor Amado Reyes, que lo ha institucionalizado, que dice, prohibido joderse. Parece que a él no le importa ese artículo, ni al otro tampoco, al narcisista y megalómano, al otro. Entonces, señores, un partido que coge el gobierno en un momento tan terrible como la pandemia y el COVID-19 y logra sobrepasar esa enfermedad, esa pandemia que puso de rodillas al mundo a nivel de salud física, mental, en su economía, en la falta de socialización que creó cerca de más de un 50% de gente con problemas emocionales y mentales, obesidad, sobrepeso, diabetes, problemas de depresión, problemas de miedo, de pánico.
Algo terrible que a la gente se le olvidó. Quédate en casa, toque de queda, cuidado si te mueves, no abrace a este, no abrace a aquel, no le dé un beso a tu pareja, no abrace a tu hijo. Quítate los zapatos, la ropa antes de entrar a la casa y mételo a la lavadora. La gente desbarató la ropa con esa locura. O una mascarilla que pone loco cualquiera. Entonces, hay gente que olvida eso, donde casi se pierde 1 millón de empleos. Y el gobierno fue subsidiar a esos empleados de la mediana, pequeña y microempresa. Se restableció en tiempo récord también todos esos empleos. El turismo, que fue el primer país en abrir el turismo al exterior. Y hoy en día ha roto récord. Y se piensa que va a llegar una entrada de más de 6 o 7 mil millones de dólares por el turismo. Y todos los días, todos los meses rompiendo récord. Con relación a comparación de los meses de 2019, que es el año que hay que tomar en cuenta. Apertura de muchas habitaciones, lo que está pasando en Samaná, lo que está pasando allá en Pedernales, lo que está pasando en Puerto Plata, que se ha recuperado el turismo, inclusive de cruceros. Entonces, es un gobierno que ha pasado con buena nota el manejo de la economía, desde el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Reservas, con un trabajo extraordinario, Antonio de Valdés Albizu, Alejandro Fernández, como el de Samuel Pereira, donde ha sido para mí uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno. También hay que decirlo Luis Valdés en la DGI. Catalino Correa en Contraloría. Luis Delgado en Tesorería. José Rijo en Presupuesto. En Aduanas, ahí está Yayo Lobatón. Es un equipo en esa parte excelente. Le toca ahora a los funcionarios de las otras instituciones hacer lo propio, hacerlo bien. Hay algunos que han demostrado ineficiencias en el manejo de las instituciones y con la relación a la gente y la empatía hacia los dirigentes medios y de base del PRM. Entonces, eso, como dice el presidente, tienen que ajustarse y hacer las cosas bien. Porque no es verdad que el presidente, ni el PRM, ni el gobierno puede fracasar por 2 o 3 funcionarios que no estén trabajando bien. O que quieran meter la mano, porque hay algunos que han abanicado para cometer indelicadeza. Porque estamos hablando de gente que come con sal. Y volviendo a eso de los funcionarios, yo le llamo la atención a José Paliza, a Carolina Mejía y al presidente de la República, de, por ejemplo, en Estados Unidos, en la circunscripción 1, hay algunas iniquidades que están cometiendo el fuerte presidente del partido y Tontón, que también maneja otra parte, que no han podido unificarlo. Es que van a permitir que sigan atomizados, divididos. Yo, el gobierno, le doy un ultimátum, o usted se alinea o usted se va del puesto que tiene. Llevan los carguitos que consiguen y a los dirigentes emblemáticos e históricos, como por ejemplo Rafael Tapia, Daisy de la Cruz, una dirigente importante del Bronx, Rafael Tapia, un dirigente histórico, y otros más, no los toman en cuenta. Llevan muchas veces los nombramientos y lo que hacen es que designan entre ellos amiguitos de ellos, amigos de ellos, familiares. Eso no está pasando, por ejemplo, en New Jersey con Lucilo. Lucilo está trabajando excelentemente bien, como está también Ángel Pichardo y ese equipo de allí, el mismo Norberto Rodríguez, el diputado, Kenia, Vidó,
y mi familia son diputados, y el hijo Jaque, que está haciendo un trabajo extraordinario en el consulado dominicano en New York. Lo comprobé ahora, no porque me lo diga él, sino anduve en las calles de Nueva York y principalmente Washington Heights, en el mismo consulado de 4 o 5 horas observando a la gente que va y preguntándole y a los empleados, y en verdad que el hombre está representando excelentemente bien al gobierno en el consulado dominicano. Y a mí ninguno de ellos me patrocina para que no vayan a pensar de que yo estoy buscando que me anden cosas, porque bastante tacaño que es el hijo. Ángel Pichardo ha comenzado ahora, está Enrique ahí en Filadelfia, comenzó también. En fin, quiero decir que esos dos, el Fuerte y Tontón, deben alinearse, o si no, tomar decisiones desde aquí, porque le están haciendo mucho daño al partido allí y a sus dirigentes, lo cual es como Sandoval y Gut no quieren ir a las reuniones porque ellos lo que hacen es que están manejando ese asunto como una parcela, 2 parcelas particulares, como si fueran 2 partidos. Y eso no debe ser. Y le llamo la atención, ojalá me escuchen este programa y lo vean, pero hay que hacer justicia con el vicepresidente de Manhattan Sur, Rafael Tapia, y además que trabajó y ha trabajado siempre en todos los procesos electorales de allí. Igual que Daisy de la Cruz, igual que Sandoval, igual que Fonseca, y así sucesivamente. Regresamos con todos ustedes en un momento y vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos y también de lo que está pasando en Ucrania. Adelante, estudio. Vamos a dividir esto que nos queda ya, el tiempo que nos queda del programa de hoy, en 2. Las elecciones de Estados Unidos de medio término y la guerra de Rusia contra Ucrania y lo que está pasando en estos momentos. Miren, en Estados Unidos de Norteamérica hay una democracia independientemente de todo lo que ha hecho Donald Trump para destruir la Constitución, destruir a Estados Unidos como ancla de la democracia mundial. Tuvo suerte Joe Biden y Kamala Harris, el Partido Demócrata, de que Donald Trump se lanzó a cada estado de los Estados Unidos y fue en varias ocasiones a apoyar los aspirantes a senadores, a gobernadores y también a diputados, es decir, a miembros de la Cámara Baja o la House, como dicen en Estados Unidos. Todos los candidatos a senadores que apoyó Donald Trump perdieron. La mayoría de los gobernadores que apoyó también perdieron, a pesar de que lanzó la idea de que va a aspirar para el 2024, donde ha recibido los ataques más bestiales que un líder alguno de Estados Unidos haya recibido históricamente, de toda la prensa de Estados Unidos, incluyendo la prensa que en su momento lo respaldaba a él. Pero también él nunca reconoció que perdió las elecciones, que Joe Biden ganó las elecciones, y por eso hubo un ataque al Capitolio, un asalto al Capitolio, especie de un golpe de Estado al sector legislativo, con elementos fanatizados y de ultraderecha,
algunos de los cuales están presos y le han tirado sus cuantos años. Donald Trump está también sometido a la justicia en Estados Unidos por invasión de impuestos y otras cosas más. Pero es un hombre atípico. Es increíble. En su momento elogió a Putin cuando invadió a Ucrania. Después echó para atrás. Pero todo el mundo sabe el maridaje que tiene. Por suerte, que los partidos demócratas sacaron 50 senadores, son 100 senadores que se eligen allá, tiene 50 senadores, y el 6 de diciembre hay una segunda vuelta en Georgia, donde se cree, porque el candidato demócrata quedó arriba, pero no llegó al 50 más 1, quedó en 49.47, si mal no recuerdo. Y ahora, inclusive, Trump mandó a votar por el candidato que no quiere que vaya a hacerle campaña allá, porque da mala suerte. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Por suerte, ellos consiguieron la Cámara Baja, le van a llevar cerca, quizás 10 escaños, pero hay una parte de eso que son pro Trump, pero hay otra gran parte que no quiere saber de Donald Trump. Tiene problemas serios en el Partido Demócrata también, y va a ser enfrentado por el que ganó la gobernación de Florida, Sams. Entonces, es una locura. Yo pienso que si Donald Trump es candidato definitivamente del Partido Republicano, le puede dar el triunfo nueva vez al Partido Demócrata, que no está tan bien en la popularidad en Estados Unidos, como consecuencia de la inflación, por ejemplo, de la crisis económica, producido primero por el COVID-19 y también por la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero casi siempre en las elecciones de medio término, a los presidentes de turno le va mal. A Joe Biden no puede decir que le fue tan mal. Ganó decenas de gobernaciones, perdió como 7 u 8 escaños en la Cámara Baja, pero va a ganar un escaño más, de acuerdo con el olfateo, en el Senado. Si quedan 50-50, la vicepresidenta Kamala Harris pone la diferencia. Ella puede votar y darle 51 en una decisión que tome la Cámara Alta. Hay que felicitar a Diana Espaillá, que sacó un 90% de los votos como senador en Nueva York. Nueva York no le fue tan bien al Partido Demócrata, aunque ganó la gobernación y la senaduría, perdió unos 6 escaños. Los latinos ahí, muchos dominicanos se dejaron convencer de las mentiras y fake news de los partidos republicanos. Bueno, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Fortaleció a Joe Biden, inclusive en la posición en Indonesia del encuentro del G20. En el G20 no estuvo Putin, pero sí estuvo el canciller Lavrov. Allí fue condenado a Rusia por la invasión a Ucrania. Y le están pidiendo a Rusia que llegue a una negociación, y también se la están pidiendo a Zelensky y a Ucrania. Eso es hora ya de terminar esa locura, esa guerra, esa invasión. Lo mejor sería que Rusia se retire de Ucrania, porque ha invadido un país soberano, donde han muerto más de 100.000 ucranianos entre soldados y civiles, destrucción de las escuelas, de los hospitales, de los puertos, de la estructura eléctrica, del agua, de su estructura militar en principio, de los aeropuertos, de la zona histórica y turística, de grandes ciudades barridas por las bombas y los misiles desde lejos. Naturalmente, cuando ellos entraron el 24 de febrero, ellos pensaban que le iba a ir demasiado bien, que en 3 días o 4 ya vencían a Ucrania, a Zelensky. Pero no fue así, no lo esperaron con flores. Entraron con una maquinaria de 100 kilómetros entre tanques, lanzamisiles, camiones de suministro, municiones, aviones, drones, barcos, drones,
y fueron prácticamente aniquilados. De acuerdo a la inteligencia de Estados Unidos, la inglesa y la misma ucraniana y otras más, se dice que han muerto más de 100.000 soldados rusos. Los pobres. Los mandan ahí como carne de cañón. Pero también han matado miles y miles de soldados ucranianos. Ahora, en el terreno, Rusia perdió la guerra y Putin. En el terreno. El único sitio que tenía la capital de Gerson y fue sacado de ahí. Y es como esos pendejos que tiran de lejos. No se enfrentan face to face. Ah, no. Así sí es bueno. Amenazando y chantajeando siempre con la bomba nuclear, que la va a tirar. Ahí puede decir quién tiró la bomba. Ahí hubo un conflicto que todavía está veremos, que fue 2 misiles que cayeron en el lado de Polonia, que parece ser que fue Ucrania definitivamente lanzándole a los antimisiles, a los misiles rusos. Y ya Joe Biden, lo dijo la OTAN, pero que no fue a propósito, dijo el mismo primer ministro de Polonia, y que el responsable de todo eso es Rusia, porque Rusia fue el que se metió ahí en Ucrania, pero ¿quién lo mandó a buscar? ¿Quién le dijo que entrara ahí? Y anexando ese territorio. Naturalmente Rusia no va a salir de ahí con las manos vacías, van a tener que llegar a una negociación. Ya le plantearon una carta buscándole una salida, inclusive de plantear que en Donbass y Crimea sean zonas desmilitarizadas y que a 100 kilómetros, todo alrededor de la frontera con Rusia, a 100 kilómetros no hayan armamentos de Ucrania. Hay que reconstruir a Ucrania completo. A Rusia se le pidió en una reunión de las Naciones Unidas de que debe pagar la reconstrucción de Ucrania, que lo ha destruido todo, y sigue bombardeando. Lo está haciendo, como quiera fue avergonzado a Rusia ahí. Vuelvo y digo, la segunda potencia militar del mundo. Ah, pero usted estaba creyendo una cosa, con armas inclusive obsoletas, bombas que no explotaron, cerca de un 60% de esas municiones. Aparte de la destrucción de muchos almacenes de municiones, le tumbaron más de 1.000 drones, le han tumbado, aviones más de 300 de todo tipo, helicópteros cerca de 300, más de 30 barcos, inclusive barcos que son símbolos de Rusia, como el Moscú, en el Mar Negro. En fin, y aparte de eso logró que Finlandia y Suecia y todo eso se fueran también a la OTAN. Y los amenazó que si se metían a la OTAN le iba a tirar. Lo que quiere Putin, de ultraderecha que es, conservador, de la iglesia conservadora, jefe del partido conservador ruso, es restablecer lo que es en sueños la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Imposible eso. Ahora bien, cuando yo veo a trasnochados izquierdistas dominicanos y también en Estados Unidos, que viven de Estados Unidos, con pensión, con jubilaciones, con todo, se han hecho ricos en Estados Unidos trabajando, muchos de ellos y otros de otra forma, usted lo ven defendiendo a Rusia y a Putin, como que cree que están en los años 70 y 80. Pero ¿qué locura es esta? Pero señor, Estados Unidos, él tiene a nosotros más de 3 millones de dominicanos y el que va allí a trabajar y a prepararse, triunfa. Usted va a Rusia, ¿cuántos dominicanos viven en Rusia? ¿Cuántas remesas llegan de Rusia? ¿Cuántas inversiones tienen los rusos aquí en este país? O Cuba, o Nicaragua. Venezuela tiene inversiones, ¿verdad? Dictaduras trasnochadas, esas son izquierdistas. La Nicaragua, Puerto Loco, Daniel Ortega Saavedra. Dictador de mala monta. Él y la Morillo, su esposa. Y Maduro, que se ha tratado de salir debajo de una patana y le han perseguido un poco la cosa porque se necesita el petróleo para que también los precios no suban. Y Cuba, que ya es un anacronismo que difícilmente pueda salirse de esa situación hasta que Raúl Castro esté vivo y ellos entiendan que tienen que reencontrarse, tienen que renovarse para insertarse en el nuevo orden mundial. De tratar de buscar una democracia, algo híbrido ahí.
Naturalmente que Estados Unidos también le vaya bajando las sanciones, le vaya quitando las sanciones, porque el pueblo cubano es el que está sufriendo. Ellos no tienen culpa de eso. Bueno, en cierta forma, nosotros tuvimos que mandarle a Máximo Gómez para que lo liberara de los españoles. Pero ellos no han podido desatarse de eso. Los tiempos han cambiado y no lo saben. Es una cosa increíble. Entonces, lo que ha pasado con Putin, que tiene problemas internos serios en Rusia, inclusive hay unas ciertas regiones que están por independizarse también de Rusia, así como quiere él independizar a Donbass y a Ucrania y a Crimea y a toda esa parte, así quieren en Rusia. Y ahora mismo tiene problemas supuestamente con militares, son varios los jerarcas que han muerto caprichosamente, militares, oficiales de alta graduación, muchos, porque todo el que se opone ahí a Putin lo ponen a firmar con los carmelitas. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Volveremos la próxima semana con temas variados e importantes. Les habló Juan José Encarnación para todos ustedes, para el mundo y para la República Dominicana. Nos vemos.